¿Qué tal, chicos? Buen día. Excelente. El día de hoy estamos haciendo una mesa de análisis acerca de un tema muy importante y actual que nos está afectando de manera directa o indirecta. El impacto económico, social y político acerca de la captura del Mencho. Mi nombre es Eduardo López Ramírez y hoy me tocó llevar esta mesa de análisis lo más fluido y lo más interesante para ustedes. Contamos con dos personalidades muy importantes. De mi lado derecho tenemos al doctor Rafael Cortés Medellín. Por favor, doctor, bienvenido. Muchas gracias, buena tarde. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación al CELA. Mi nombre, como ustedes, soy Rafael Cortés Medellín. Yo he trabajado 32 años en las fiscalías tanto de la Ciudad de México como de Puebla. Hoy en día me dedico a la docencia en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y en verdad es un gusto el día de hoy estar aquí. Perfecto, felicidades y bienvenido por toda su trayectoria. De mi lado izquierdo contamos con el doctor Armando Martínez López. Bienvenido. Hola, buenas tardes a ambos. Pues les agradezco este espacio a CELA, Universidad, y pues bueno, en mi experiencia fui 15 años, trabajé en la Fiscalía General del Estado, entre ellos homicidios, robo de vehículos, nos encargamos de algunos asuntos de alto impacto, inclusive. Posteriormente, pues estuvimos trabajando en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, encargado de despacho de la misma, lo cual nos dio un poco de experiencia en el campo de la desaparición de personas y he elaborado diferentes dependencias del gobierno del Estado. Actualmente también continúo laborando en diferentes universidades en la carrera de Derecho y pues también aquí en la Universidad CELA. Gracias. Bienvenido, doctor. Doctor, adelante. Y todos estos chicos saben que es organizado por esta gran institución, Centro de Estudio de las Américas, que contamos con temas actuales e innovadores. Pues bienvenidos y a conocer acerca del tema y ver diferentes perspectivas. Vamos a empezar directamente con la parte de... Hay una estrategia que se llama Kingpin Strategy o estrategia Kingpin. ¿Qué opina usted, doctor, acerca de esa estrategia? De quitar la cabeza. Bueno, es una estrategia que desde la antigua Roma pues, se llevaba a cabo, en la que los ejércitos romanos llegaban a un territorio ajeno, hostil, y se tenía como determinación, se decía, si quitas la cabeza, el cuerpo tú lo puedes manejar, ¿no? Eso ha prevalecido por muchos años a través de los diferentes conflictos que de manera desafortunada han ocurrido en la historia de la humanidad y hoy en día no fue la excepción. Sin embargo, sí creo que tendríamos que tener en cuenta que el grado de sofisticación del cártel Jalisco Nueva Generación nos hace presumir que con el hecho de cortarle la cabeza a esta organización no se tendría el impacto que se pudiese haber aspirado, ¿no? Porque, repito, es una organización muy dispersa, muy grande, en el que seguramente en el corto tiempo otro personaje va a ocupar esa posición de liderazgo. Ok. Estamos de acuerdo con lo que dice el doctor. El doctor nos acaba de mencionar desde dónde viene y cómo se maneja. Desde tu punto de vista, ¿el gobierno actual hace bien tomando esa iniciativa? Coincido en muchas cuestiones con el doctor, derivado de que efectivamente se trata de una técnica que utilizan diferentes gobiernos para desarticular organizaciones delincuenciales actualmente. Sin embargo, la característica especial que tiene esta organización es que, como lo señala el doctor, es una organización que tiene en todo el país una presencia muy relevante. Y también algo que ha sucedido en este cártel como tal es que el líder solamente se tenía a él, es decir, no dejó como en otras organizaciones que hubiese claramente liderazgos que le pudiesen confrontar o que le pudiesen, por lo menos de manera muy evidente, sustituir. Que realmente no lo confrontaban por la parte de, ok, no lo confronto porque me está dando lo que yo tengo. Estamos viendo con una nueva sociedad que se está acostumbrando a que le den en las manos o a lo fácil, a hacer, ¿cómo le llaman? Ser halcón. ¿Qué opina de esa parte de los niños que ponen como halcones? Realmente ya nadie quiere estudiar. Bueno, es una situación social terrible en la que estamos inmersos
Hay cifras no oficiales porque evidentemente no podemos contabilizar, pero este tipo de delincuencia organizada se tiene estimado que cada semana entre 350 y 400 jóvenes. ¿Por qué esta gran cantidad de reclutamiento? Bueno, pues porque todas las semanas pierden la vida algunos de ellos, otros son detenidos, otros de alguna manera han desaparecido. Y como les decía, esta organización no se dedica al narcotráfico nada más, a extender sus redes delictivas, a incluso establecer empresas que se han erigido con capitales provenientes de la delincuencia organizada, como es la construcción, la crianza y venta de ganado, como el sector hotelero, en fin, se ha dispersado de manera muy impresionante y requiere jóvenes que trabajen con ellos, ¿no? Entonces, así como me lo platica el doctor, parece que hace cosas buenas, está dando trabajo. ¿Tú qué opinas? Y respecto de lo que comenta en relación a los jóvenes, hay alrededor de 170,000 integrantes del crimen organizado. Uno de los problemas sociales que el abatimiento de este personaje trae consigo desde la perspectiva social es tener esa recomposición tendiente a la figura del reclutamiento de personas para sus guerras internas, para los conflictos que tienen. Ese es el gran problema que tiene actualmente el gobierno respecto de que si desarticula o corta la cabeza del miembro, del cártel va a seguir subsistiendo, va a seguir subsistiendo por lo mismo de que se encuentra en un constante reclutamiento de personas como tal, obvio derivado de aquellas ideas que tienen, de aquella utopía que consideran tener de una muy buena vida a cambio de trabajar en cierto tipo de delincuencia. Podría parecer utopía, pero hay gente que, no sé, vamos a Culiacán y nos aman, nos ven como dioses, no les falta nada. Sí, en esa ciudad se dio un fenómeno que conocí de primera mano por una compañera, una docente también, que es de allá y me comentaba: mira doctor, algo muy triste ocurrió aquí en Culiacán. Con el auge económico, que todos sabíamos dónde provenía el dinero, pero fue una ciudad próspera hasta en los últimos 15 años, digamos 18, y como se compraron muchos vehículos de alta gama, deportivos incluso, que antes no había habido en estas zonas, pues hubo gente, entre ellos un tío de ella, que se puso a estudiar mecánica y específicamente para reparar ese tipo de vehículos de alta gama, repito, y esta cuestión fue replicada. Mucha gente se dedicó a establecer talleres mecánicos para atender este tipo de vehículos, porque no había talleres en ese momento que atendían esta necesidad. Cuando el Estado mexicano decide combatir a estos grupos, pues su tío, como mucha gente, ya no tiene clientes. La maquinaria, todo lo que le costó establecer esos talleres, pues se quedan sin clientes, ¿no? Esa es una realidad. O sea, tuvo un auge, pero todo ese dinero está podrido, pues, viene de perder, eso cuesta vidas humanas. Usted habla de que está podrido, pero a la gente le sirve para alimentarse. Así es. A la gente le sirve para vestirse, para curarse. Entonces, ¿estamos hablando que está bien o no? Pues es incorrecto, como si lo vemos desde la perspectiva de la moral y de la ética. Es obvio que es incorrecto el uso de dinero mal habido, como comúnmente se dice, en espacios o cuestiones económicas. Una cosa es que yo lo califique de que es inmoral e incorrecto, y otra cosa es que no se traduzca en un contenido objetivamente económico material. Es decir, por ejemplo, de los hechos acontecidos con su deceso, se reportaron las cámaras de comercio, reportaron una pérdida de entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, nada más del domingo al lunes, derivado de esa situación. Si bien es cierto, dentro de la perspectiva de la gobernabilidad, desde el punto de vista de gobernabilidad en el sentido del sistema delincuencial, efectivamente, como señala el doctor, ¿no? Efectivamente, como señala el doctor, pues tienen que mantener el orden del lugar en el cual ellos ejercen, o las regiones en las cuales ellos ejercen el control. Sin embargo, como todo, ante el combate del Estado trae consigo que efectivamente existan esas pérdidas por la lucha que puede existir en perder privilegios, en perder poder. Perfecto, entonces hablamos ya de aspectos éticos. Ok, sí me mantiene, pero no está adecuado, no está bien lo que estoy diciendo. Hay una frase
que dice, abrazos no balazos. Durante 6 años, los últimos 6 años, el último presidente, Andrés Manuel López Obrador, no decía, hay que abrazarlos, son seres humanos. Entonces, ¿por qué mataron? ¿Dónde quedaron los abrazos? ¿Qué opinan de esa frase? Bueno, por favor. Miren, pues en realidad yo siempre he pensado que nosotros vivimos en un Estado de Derecho, y al vivir en Estado de Derecho, parte de sus ejes es la gobernabilidad, el combate a la delincuencia, el que el ser humano pueda vivir en una sociedad en la cual tenga una tranquilidad, una libertad, una igualdad y una percepción de justicia. ¿Ok? Desde esa perspectiva, el gobierno tiene que realizar diferentes tipos o diferentes metodologías, diferentes técnicas para lograr sus objetivos. Para eso realiza acciones, indicadores, ejes, mecanismos para lograr aquello. ¿Ok? Simplemente desde mi particular punto de vista, considero que para eso tenemos la normatividad, y el gobierno y las instituciones están obligadas a cumplir la ley, al igual que el ciudadano. Entonces, ¿empieza lo que dice el doctor? ¿Nos olvidamos de los abrazos? ¿O fue por los 15 millones de dólares que ofrecía el FBI? No, mire, yo estoy convencido de que cuando se erigió esa frase, tuvo gente que incluso su consejo jurídico, que hace poco editó un libro, Julio Scherer Ibarra, en el que da cuenta de algunas cuestiones que él mismo se da cuenta que refiere que fueron anómalas, que no fue lo correcto. No se puede decir que vamos a abrazar a un delincuente, porque entonces ¿dónde queda el Estado de Derecho? Entonces, ¿por qué tenemos un marco jurídico que regula la sana convivencia en la sociedad? Si alguien que atenta contra la estabilidad, el bien social, la paz social, la armonía, cuando atentan contra la ciudadanía, no se le puede abrazar, de ninguna manera. O sea, estoy totalmente en desacuerdo, y eso seguro estoy que alguien lo asesoró en que era un grave error, y que en ese tiempo los grupos delictivos iban a estar fortaleciendo, que iban a ser más fuertes económicamente, iban a controlar más territorios, que incluso allende las fronteras iban a controlar, como ocurre. Hoy en día este cártel se refiere que tiene influencia en Europa, en Asia, en Sudamérica, pero eso no fue un milagro. Sí, se dice que 29 estados de 32 están ocupados por el cártel de las 4 Eso se les permitió. Es un negocio a una empresa, digamos, Oxxo, ¿no? Por mencionar alguno, se permite que pueda tener esa amplitud, y es un negocio, una cuestión económica. Esto no se basa en cuestiones de vidas o muertes, sino en cuestiones económicas, empresariales. Entonces, ¿qué fue? Porque me dice que, ok, ocupamos otra estrategia, pero viene el velorio y hago todo una fiesta, permito que se llegue la hija de este personaje, y pues se pasea como si nada cuando tiene 4 órdenes de aprehensión, y van líderes de otros cárteles. Entonces, por eso le menciono, ¿fueron los 15 millones? ¿Qué opinan? ¿O fue una orden de un personaje de otro país? ¿Qué opinan? Bueno, esto es aparte un riesgo. Hace poco me preguntaban quién ganó, quién gana y quién pierde después de este evento, ¿no? Y evidentemente hay gente que gana. Y es una invitación a que, si esto sigue corriendo y se ofrezcan millones de dólares por la captura, o al menos dar información, que no intenten capturar, simplemente dar información valedera para que sea localizado, pues seguramente puede haber quien cierre las carpetas de su trabajo y diga: yo voy a dedicarme a esto porque es muy rentable. Y otro problema que se puede presentar, ¿no? Y esto ya entraremos en el terreno sociopolítico, porque imaginemos que estas acciones hubieran continuado como en el velorio que acertadamente refiere, y se detienen a algunas personas, ¿no? Que seguramente más de uno tenía orden de aprehensión, seguramente, ¿no? Pero imagínense que se acoge a ser testigo protegido a cambio de dar información amplia, concreta, sobre los integrantes más importantes de este grupo, o incluso ya detenidos, se acogen a un criterio de oportunidad. Dicen: mi sanción va a ser menor, pero acá yo te voy a poner santo y seña de los líderes más importantes. El Estado mexicano se debería la necesidad de actuar y de detenerlos. Debería. Pero entonces mejor no le muevo. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, tengo que actuar
Y como no lo voy a hacer, que vengan, que se pasen por el territorio nacional y que se regresen a los Estados Unidos y no pasa nada. Regresando a la frase con la que inicié, doctor, entonces estamos hablando de que hay ciertos tratos de gobierno con los cárteles. Pues mire, tenemos aquí dos cuestiones, lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Lo que nosotros debemos para estar en un Estado de Derecho y vivir en un campo de legalidad es lo objetivo más que lo subjetivo, ¿no? Entonces, para eso tendríamos que ver si efectivamente hay pruebas, todos tenemos un debido proceso y un debido procedimiento. Pero ¿qué más pruebas quiere, doctor? Ver líderes, la hija y la Guardia Nacional están cuidando el velorio. ¿No es una prueba bastante fehaciente de que hay algo? ¿O yo peco de mal pensado? Pues le vuelvo a comentar, al final de cuentas nosotros vivimos en un Estado de Derecho, es decir, la aplicación de las normas. Por ahí vi una conversación del secretario de Seguridad Pública donde le hacen esa misma pregunta y señalan la función de en ese momento de los elementos de seguridad pública, ahí es con el fin de salvaguardar la seguridad de las personas, puesto que van a acudir diferentes personas que quizás no se encuentren involucradas en el crimen organizado. Van a estar ahí y la finalidad primordial del Estado es garantizar la seguridad de las personas ante todo. Entonces, el hecho de que pueda existir un enfrentamiento violento en el cual pierdan la vida personas inocentes es algo que también tiene que valorar el Estado, y considero que eso fue lo que valoró en su momento el secretario de Seguridad Pública. Ok, perfecto. ¿Qué más podemos pensar? Creer en la sociedad, pero al final, como dice, vivimos en un Estado de Derecho. Pasando a otro tema, doctor, ¿ha escuchado hablar del jardinero o el sapo? Son miembros del cártel de Jalisco Nueva. ¿Quién va a quedar como líder del nuevo cártel? Repito, aquí entraríamos en el terreno de la especulación porque hay una cuestión que tenemos que tomar en cuenta y trato de contemplar, de comentarlo bien. Cárteles que ha habido en México siempre han tenido una cuestión de sangre hereditaria, es decir, los hijos del Chapo, no me gusta mencionar estos sujetos, pero de Gran Leiva, de los Arellano Félix, del Chapo, o sea, todos tenían algún descendiente o algunos descendientes que se daba por hecho que iban a hacerse cargo de la dirección de la organización delictiva. En este caso no es así, el hijo del Penchito está detenido desde hace muchos años en Estados Unidos y entonces esa tradición, por llamarlo de alguna manera, no existe en este momento. Pero hay otra cuestión que salta a la luz. Si bien es cierto es el cártel más violento de los últimos 15 años, no menos cierto es que diseminó sus controles, o sea, hizo empresas tratando de aparentarlas como legales, y entonces ya no es una cuestión, una visión delictiva propiamente, sino es una visión empresarial. Y entonces en ese orden de ideas yo siento que alguno de estos dos sujetos puede tomar la batuta, pero en lo que a la cuestión violenta se refiere. Pero seguramente, como debió haber ocurrido detrás del Mencho, debe haber una o un grupo de personas de las que no conocemos. Pero yo me resisto a creer que alguien que estudió hasta el quinto de primaria haya tenido la capacidad intelectual, los contactos, el idioma, en fin, muchas cosas para poder crear un emporio a nivel internacional. Yo me resisto a creer que alguien como el Mencho fue capaz de hacerlo. Yo creo, mi experiencia sí me lo dice, mi inteligencia me lleva por ahí, que tiene que haber un grupo empresarial, un grupo de personas que dirigen esta cuestión, la cuestión empresarial, repito, la violenta no, la violenta sí puede ser. Para hacer negocios, ¿no? Así es. Okay. ¿Está de acuerdo con el comentario del doctor? Fíjense que es muy relevante y muy importante eso que acaba de señalar, ¿no? Respecto de las condiciones sociales, culturales, de educación de ese personaje. Y es algo que se repite prácticamente en todos los liderazgos de la delincuencia organizada, ¿no? Sin embargo, como lo comenté desde un inicio, ¿no? Estábamos diciendo que algo que no permitió este personaje dentro de su organización, a diferencia de otras, es que nadie creciera a la par de él o ninguna célula creciera más que otra, a diferencia de otras organizaciones, como señaló el doctor, donde tenías posibles herederos porque conformaban un grupo de hermanos, una organización, porque el líder de la organización tenía varios hijos en los cuales podría heredar el liderazgo o tenía ciertos sujetos encargados de... Que realmente se van por jerarquías, ¿no? Es como un organigrama jerárquico, que es la parte de me matan, el que sigue de mi familia. No hay una familia,
su hija, ¿no? Su hija sabe que puede ser. ¿Va a ser un personaje, doctor, o va a ser las llamadas narcocélulas franquiciadas? Pues lo que primero que acaba usted de señalar es esa figura de la jerarquía. Eso es propio de la delincuencia organizada, es uno de sus elementos del tipo penal, ¿no? Tener una estructura jerarquizada, propio precisamente de la delincuencia como tal. Sin embargo, tendremos que analizar muchos tipos de cuestiones, como señala el doctor, quizás algún personaje, algún familiar, alguna organización, porque las organizaciones mutan. Todas las organizaciones mutan después de diferente tiempo y llegan a un grado de empresarial, se llama un grado de organización empresarial. Por eso es que, si bien es cierto, puede que continúe esta organización, pero también otra de las perspectivas de cuando se cortan las cabezas de las organizaciones es la posible escisión o división que se da en muchas organizaciones y posiblemente pueda llegar a suceder derivado de que se encuentran en igualdad de circunstancias prácticamente todos sus operadores. Okay. Entonces, con la parte que acaba de mencionar el doctor, con la caída del líder no apaga el fuego, sino que lo divide. De hecho, como bien también dice el doctor, yo estoy totalmente de acuerdo, y usted mencionó un término que es la franquicia. Es importante tener en cuenta ese término. ¿Por qué? Porque muy probablemente eso fue lo que hizo, lo que le dio muchísima más fortaleza a este grupo delictivo. ¿A qué me refiero? Los anteriores grupos que han existido, porque todavía existen desafortunadamente, una de sus funciones o la táctica que llevaban a cabo es: aquí venden droga y entonces yo levanto o desaparezco al líder, y a los que están ahí, a los dealers, a los que venden, les voy a decir: tú vas a seguir vendiendo droga, pero ahora vas a vender la mía. Y eso genera mucha violencia, evidentemente, por la lucha de territorios que le llaman. Este grupo delictivo toma un camino diferente. Digo, aquí venden droga, ok, tráete a los líderes, nos entrevistamos con ellos y vas a seguir actuando en tu territorio, yo te voy a respaldar. Vas a vender mi droga, pero tú vas a seguir siendo el líder, pero vas a vender mi droga. Y vas a ocupar el nombre como la franquicia que mencionaba usted y te vas a llamar las 4 letras, ¿no? Y entonces eso te va a dar un respeto, un estatus entre la delincuencia, porque tú perteneces a este grupo. Y entonces ellos no tuvieron que crear células delictivas en el territorio nacional. Esa fue su gran fortaleza, eso fue lo que lo llevó a lo que son ahora, aprovechar ya las corporaciones delictivas, células delictivas, para ahora te llamas como yo, y lejos de combatirte, tienes mi respaldo. Sí, porque quien controla el dinero soy yo. Usted lo comentó, están tomando modelos empresariales. Así fue. Y al ser franquicia, están tocando lo que es el know-how. La parte de sí, te doy hasta el nombre, pero me das dinerito. Así es. Y entonces tengo control y no se pelean. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que pelear? Un ejemplo que podemos ver en nuestra sociedad es que, si se recuerdan, hasta hace quizás 20 años y hacia atrás, había muchas tienditas que la gente ponía incluso afuera de sus casas, en una accesoria, tienditas de abarrotes, ¿no? Y la gente vivía de eso. Paulatinamente han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque la visión empresarial, como 7-Eleven, como Oxxo, por mencionar algunas, los hicieron a un lado. No pueden competir contra ellos. Y entonces eso se acabó. Esa forma de actuar, esa visión empresarial, fue algo como lo que tuvo este grupo. No voy a combatirte, te voy a dar mi nombre y no tengo que instalarme ni pelear por el territorio, ya lo ganaste tú. Pues mejor aprovecho esa guerra que tú tuviste para hacerte de este territorio, y ahora somos socios. No soy tu jefe, somos socios. Y entonces vas a ganar, voy a ganar yo. Y quien te haga quiera ser tu contraparte, a él sí lo vamos con toda la fuerza que me dan todas las células que tengo en el país. Con lo que acaba de decir, franquicias, modos empresariales, tenemos gente que contrata, gente que trabaja para él. ¿No cree usted, doctor, que venga la parte narrativa de hacerlo víctima? Mediante corridos, mediante películas. La cultura del narcocorrido, ¿no? Es parte de la descomposición social, desgraciadamente, es una descomposición social que el Estado ha volteado a ver, digámoslo. ¿Por qué? Porque ha dejado que la sociedad, que los jóvenes principalmente, hagan héroes a ese tipo de personajes.
Desgraciadamente, con tantas tecnologías en las cuales los jóvenes pueden acceder a muchas plataformas, se ven, observan la vida de estos sujetos, o si los hacen ídolos, ven que es muy fácil para ellos conseguir dinero, tener los grandes vehículos, viajes y todo lo que ellos soñaron en poco tiempo. Sin embargo, lo objetivo es parte de una descomposición social que el Estado debe de combatir desde la educación, principalmente desde la educación, fortaleciendo las instituciones educativas, fortaleciendo las instituciones de prevención, fortaleciendo las instituciones de difusión, como las televisoras, los medios de comunicación, inclusive dentro del campo de la legalidad, reformar las normas de telecomunicación en el cual se pongan mayores candados a ese tipo Habla de reformar la reforma, ¿por qué no lo hacen? Pues, desde su punto de vista, porque afecta un interés como Estado, o como se dice por ahí, hay ciertos acuerdos por debajo de la... Pueden llegar a ser muchas cosas, quizás no sea su prioridad. Más que ello, para mí hay dos cuestiones. Una no es prioridad, desgraciadamente actualmente creo que la prioridad es la lucha por el poder entre los diferentes grupos de poder, ¿no? Eso sería uno. Y el segundo, para mí, pues también es el desconocimiento de la ley y de la creación normativa. Si aquel sujeto que debe crear la norma no sabe cómo se crea, entonces es ahí donde existen las controversias, los conflictos, los vacíos, las lagunas en la norma, que permiten que inclusive por ello la delincuencia pueda a lo mejor operar dentro de un campo, entre comillas, legal. Ok. ¿Contamos con la infraestructura para hacer ese cambio en el joven actual? Sí. Tal es así que, como usted mencionaba ahí, doctor, pues esos famosos corridos, cantantes que se dedican a ese tipo de cantar este tipo de música, ¿no? Si lo logran ellos, pues ¿por qué no se puede hacer para el niño? O sea, la estructura existe, desde luego que sí. Entonces, ¿por qué no cancelar ese tipo de contenido? Desde poco después del año 2000, con el sexenio de Vicente Fox, se prohibió ese tipo de corridos. Ahora, el tiempo de abrazos no balazos, se volvió a permitir ese tipo de situaciones. ¿Y qué sucede? Algo que no ocurría antes, las redes sociales. A través de las redes sociales, que también tienen un grupo muy activo, los grupos delictivos delincuenciales también tienen influencia en este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar así a los jóvenes. Adicionalmente, y como hemos sabido, a través de estos mecanismos, a través del engaño, voy a contratarte para trabajar como en seguridad privada y vente para acá, y después ya los jóvenes desaparecen, ¿no? Es algo que se utiliza, que ellos utilizan. Pero ¿qué ocurre? Esta es una cuestión, en mi opinión, sociocultural, que tiene ya pues, más de 2 décadas, ¿no? Cuando uno era niño estudiaba en la primaria historia y civismo. Si a un maestro le llamaba la atención, el papá respaldaba la decisión del maestro, de la maestra en ese momento. Era una cuestión compartida la educación de los niños y de los jóvenes. Hoy en día, ¿no? Pues ¿por qué le levantaste la voz? El maestro puede dar... Hoy en día el papá le puede gritar. Así es. Y entonces estamos en un terreno que no conocíamos, en donde los chicos salíamos a jugar a la calle y teníamos amigos de veras, ¿no? ¿Qué les pasaba? Porque hablamos de derechos humanos, perdón, porque había papás que sí se pasaban. Estoy de acuerdo con esa parte de derechos humanos, cuidado de los chicos, que no todo se resuelve con golpes, pero tampoco se permite todo. No, ahora lo que ocurre es que como yo no quiero que me molestes, porque antes muchas mujeres no trabajaban, dedicaban al hogar, hoy la necesidad económica ha hecho que hay muchas madres solteras, en fin, el libro es algo muy amplio, pero es más fácil que te den una tablet, un celular, y hay que ir en el sillón o viendo la tele, jugando, y ya no me molestas, ¿no? Y entonces toda la información que puede llegar a un niño o a un adolescente, de repente está fuera de control. De repente, por eso vemos que hay jovencitas que caen engañadas y se van a otro estado, son desaparecidas, todas las encuentran, gente que no llegó una noche, unos niños, unas niñas. Eso es una situación que saben por qué ocurre. ¿Por qué no se pone una solución? Creo que no hay voluntad. Pero ¿sabe qué pasa, doctor? ¿No está de acuerdo que a los jóvenes les gusta la vida fácil? Porque hay apoyos gubernamentales. Antes me pedían 9 para una beca. Ahora, con que esté inscrito, me dan dinero. ¿O no? ¿Qué opina de eso? De dar becas sin exigir nada.
Pues mire, son cuestiones, al final de cuentas, son cambios sociales, cambios políticos, cambios ideológicos, como tal. Ahorita tenemos un régimen obvio con una ideología muy diferente. Tanto de ello que, retomando el tema de lo del Mencho, al final de cuentas, es por ello que fuimos excluidos de aquella reunión reciente, de aquella cumbre de este blindaje, de este escudo de las Américas, en el cual, contestando su pregunta, tiene mucho que ver con la cuestión ideológica. Fue la cuestión en la cual el motivo que está dando el presidente Trump de Estados Unidos tiene que ver mucho con ese contenido ideológico. Estamos en un gobierno de izquierda y son parte de las características de la ideología de izquierda el realizar o el dar apoyos a los diferentes grupos sociales, a los cuales los denominan como grupos vulnerables. Por eso se empieza mucho el derecho social y la figura del bienestar como una forma en la cual están aplicando la forma de trabajo del gobierno, otorgando diversos tipos de beneficios, becas, pensiones, que al final de cuentas sí sería correcto que se le pidiera a los jóvenes una ¿Sabes por qué se lo mencionaba? Porque hablamos de que, ok, apología del delito, me gusta lo fácil, ¿y qué dicen algunos chicos? Me meto a un cártel. Pero ¿cómo le voy a decir que no a mi hijo o a mi sobrino si él mismo hay un programa donde le dan 4,000 pesos? Entonces lo estoy acostumbrando a lo fácil. Yo creo que viene, y como dice el doctor, hay una infraestructura para exigir. Ok, sí ya cambiaron, estamos de acuerdo que ya es nuestra sociedad de cuando éramos niños, pero sí hay que exigir. Y cuando dejamos de exigir, estamos permitiendo que personajes como el Mencho sea una deidad. Hablando y retomando esa parte, ¿cómo queda el Estado? ¿Como que sí puede detener? ¿O queda el Estado como algo de risa? No sé si recuerdan hace años con el Chapito, lo agarraron, ¿por qué no se quedó? ¿Por qué él sí lo soltaron y al Mencho no? Primero voy a contestar respecto a dos vertientes. Esta última parte me llama bastante la atención, pero antes de llegar a esta última parte sí quiero tomar la parte que me señala sobre la cuestión de que se les da todo y no le exigen nada a los padres. No, efectivamente, como señala el doctor anteriormente, era una correlación entre padres y maestros y docentes para educar a un menor. El problema es que ahora se contraponen, por lo cual, como consecuencia, estamos viviendo este tipo de situaciones, este tipo de comportamientos de los jóvenes. Lo correcto, desde mi perspectiva, es nuevamente que el Estado, los docentes y los padres de familia trabajen conjuntamente para mejorar las cuestiones de los jóvenes y volverlos a encaminar hacia lo correcto, hacia la moral, hacia respetar las leyes, hacia respetar a los ciudadanos y hacia ser agradecidos y saber que las cosas cuestan. Derivado teniente, por ejemplo, que decía usted de las becas. Ahora, este fenómeno que es lo que sucedió con la muerte de este personaje trae diferentes consecuencias políticas, sociales y económicas, por decir algunas. Dentro de la perspectiva política, está demostrando, o por lo menos de manera mediática, se está demostrando que el Estado tiene la fuerza suficiente para combatir a la delincuencia. Es decir, por lo menos de manera mediática ha quedado bien porque maneja la figura de que existe una gobernabilidad. Tiene la estructura suficiente, el personal suficiente para poder combatir a la delincuencia. Algo que a lo mejor había quedado en duda porque no se combatía la delincuencia, como usted señala cuando sucedió la detención del hijo de Chapo, que dice usted lo dejaron en libertad. Quedó ahí muy mal parado el gobierno, es decir, no quedaste bajo la figura de que tú gobiernas, porque el gobierno también trae consigo que tú puedas tener el poder y el control de tu Estado. Me habla de que tiene la capacidad del Estado para capturar al Mencho, utilizaron drones. ¿Sí? ¿Contamos con esa tecnología o fue inteligencia de Estados Unidos? Fue inteligencia de Estados Unidos porque los drones, un drone es una cámara, en pocas palabras, que puede darnos cuenta de lo que está ocurriendo en cierto territorio, desde el cielo, desde el aire, pero nada más. O sea, para eso se necesita tecnología que pueda, bueno, vamos a decir con todas sus letras, poder dar información, por lo menos de las comunicaciones que ocurren entre personas, y a través de sus celulares, aunque sean satelitales o de los normales, generalmente por dónde deambula, y que habla, que escuche y todo. Esa tecnología existe, pero
pero no la tiene cualquier corporación en nuestro país. La tiene, es un tema delicado, pero existe. Esa es la tecnología que se necesita para localizar este tipo de personas que también son asesoradas por gente que es experta en seguridad y saben cómo los van a buscar. Y entonces ese método que utiliza el gobierno para encontrarme, pues va nulo, ¿no? Por eso no es nada sencillo. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque le preguntaba al doctor acerca del Chapito. Yo sé que no le gusta escuchar ese nombre, pero ¿por qué lo soltaron? ¿Porque no teníamos Estados Unidos atrás? Y ahora sí. Entonces, fueron varias las razones. Una de ellas, y no es un error, bueno, en la cuestión táctica así aprendemos, ¿no? Cuando tienes una oportunidad no la desaproveches porque algunos voy a presentar. Y lo que sucedió es que los elementos de pie a tierra, digamos así, tuvieron la oportunidad de localizarlo y de detenerlo y actuar. Le avisan a sus superiores cuando ya empieza la operación. No había mayor planeación o no muy amplia, pero repito, a veces así se hace, ¿no? Sucede que queda detenido y sus simpatizantes, como ocurrió en esta ocasión en varios lugares de territorio nacional, empiezan a hacer desmanes, a bloqueos y todo. Cuando tú puedes recuperar lo que te quitaron, vas a hacer todo lo posible, todo lo posible. Y entonces, como el tipo del Chapito estaba vivo y estaba en Culiacán, era posible rescatarlo. Y entonces toda la fuerza que pudieron tener este grupo delictivo fue a las calles para bloquear calles, tratar de localizar dónde lo trataban y detenerlo. En este caso, del que nos ocupa en este momento, no fue así. Por eso la inmediatez de rápido va a ir y todo. Es un derecho humano que tiene que ser atendido de manera inmediata cuando alguien haya herido, pero había muchísimas más cosas en riesgo. Sube un helicóptero, llévalo a Michoacán y de ahí llévatelo a la Ciudad de México a que sea atendido, porque si lo mantenemos aquí, es susceptible que nos lo quieran quitar. Ok, el doctor habla que fue Culiacán, el anterior caso. El caso de Mencho, hablamos de que son 29 de 32 estados ocupados por el cártel, porque no lo salvaron. ¿Por qué no pensaron, como dice el doctor, me lo van a quitar? Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Con esto confirmamos que somos el patio trasero de Estados Unidos. Pues primero la diferencia es que el tiempo, como señala el doctor, el primer asunto ya en Sinaloa tuvieron tiempo suficiente y estaban en su territorio totalmente. Aquí ese personaje estaba un poco más lejano como tal y actuaron con mayor rapidez. Como tal, actuaron con una mayor rapidez para poder dar cumplimiento a, obvio, la orden que tuvo que haber tenido para detenerlo, ¿no? Todo eso a través de órdenes, ¿no? En el campo del derecho. Sin embargo, pues... Pregunta, habla de órdenes. ¿Dio la orden a la presidenta? No, porque la presidenta estaba dando becas. No, me refiero a las órdenes, ¿por qué? Porque nosotros que tenemos experiencia en seguridad pública y en el campo de la procuración y impartición de justicia, para todo acto de autoridad, para toda detención, tiene que existir una orden, es la figura jurídica, ¿no? Obvio, a través de los diferentes mandos correspondientes a quienes lo detuvieron. Puede ser el secretario de la Defensa Nacional, puede ser una orden de aprehensión, pudo haber sido... ¿Usted cree sinceramente que fue el secretario o vino del exterior? No, mire, por ejemplo, depende de lo que se te haya pedido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía sujeto procedimientos en el extranjero. Si existen colaboraciones entre estados, entre países para dar cumplimiento a órdenes de aprehensión a través de diferentes procedimientos administrativos y legales internos, ¿no? Como por ejemplo la Fiscalía General de la República, pues es la encargada de dar cumplimiento a órdenes de aprehensión, o la Fiscalía General del Estado, también en el campo del fuero común, y para el poder ejercicio de sus funciones, pues debe de llegarse a diferentes dependencias de seguridad pública, como Marina, como Sedena, y obvio del campo del derecho, por eso que lo señalo, porque está en el campo del derecho de las diferentes normatividades, el prestar auxilio a las diferentes corporaciones de seguridad pública para el ejercicio de su función, entre ellas las detenciones en flagrancia por órdenes de aprehensión o derivado de posibles extradiciones. Usted me acaba de decir, y yo hablo, no soy mal pensado, pero tal vez sí. Usted, doctor, salimos en las calles y ¿qué fue lo primero? Lo agarraron porque Estados Unidos, porque Trump nos pisa los talones por los aranceles. Y si no le hacemos caso, nos vaya a afectar con más aranceles. ¿Está de acuerdo con el doctor que salió la orden de aquí? Es que esto no es una operación que se diseñó de la noche a la mañana.
Esto tenía meses tratando de buscarlo y recibiendo información de inteligencia de Estados Unidos, propiamente de la DEA. Esa coordinación existe y ha existido desde hace muchos años. El problema que yo le veo es que de repente de la inteligencia de la DEA dice al gobierno mexicano: aquí está, esta chica, aquí está. Ya están, tiene que haber una comunicación muy precisa, muy cercana con el general secretario, con la persona, la mujer que estaba con él, ya salió, y todo nos hace suponer que él se quedó. Entonces, Estados Unidos decidió, y esta decisión no la puede tomar el general secretario solo, tiene que informar. Pero no hay más, o sea, no se puede decir vamos a ser omisos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí casi en el cuello la bota de Donald Trump, ¿no? Y nos están diciendo, aquí está, ¿qué más quieres? Si no actúas, tú eres cómplice, porque hay alguna razón por la que no lo haces. Si te lo estoy poniendo en bandeja, en charol de plata, ¿no? Tuvieron que haberse tomado algunas previsiones para que no ocurriera como en Culiacán, una extracción lo más rápido posible. Aquí creo yo que falló el Estado mexicano cuando manda patrullas de la Guardia Nacional a tratar de poner orden y son asesinados cerca de 30 policías de la Guardia Nacional. Eso creo yo que no se había contemplado, no debían de haber salido de manera particular, sino en convoy. Se tenía que haber aglutinado, como ocurrió en las inmediaciones del Estado de Jalisco, más fuerza policial, militar y de la Marina, para poder, una vez que ya lo extrajimos, bueno, ahora vamos porque va a haber a toda acción obedece una reacción, y entonces la va a haber, ya lo vimos en Culiacán, eso ya lo sabemos, y entonces o no salimos y nos quedamos parapetados en los cuarteles, o vamos a hacer frente, pero si hacemos frente, va a haber pérdida de vidas humanas. Y la opinión internacional sobre nuestro país es que es un país sumamente violento y estamos a unos meses de una justa deportiva que va a ser un visor en todo el mundo. Entonces, hablando de un tema muy importante, lado internacional, ¿cómo quedamos ante inversionistas extranjeros? ¿Les damos confianza de que podemos contra lo que viene afectando al país o los ahuyentamos? Creo que lo que tenemos hasta el momento es el tiempo a favor. Fueron parte de las consecuencias económicas, digamos, si tuvimos consecuencias mediáticas, que obvio fue consigo el cierre de comercios y que trajo la pérdida económica como tal, pero si lo vemos de una perspectiva a largo plazo, el hecho de que el Estado demuestre su fuerza al poder controlar a los cárteles va a traer consigo una mayor confianza, pero eso es a largo plazo. Considero que por eso se hizo en estos momentos, también considerando futuras cuestiones como el Mundial o como otras situaciones en donde ya puede existir una mayor estabilidad en ese momento ante el campo internacional. Yo creo que ahí fue donde... Le hago una pregunta directa. Pensemos que tiene un boleto para ir a Jalisco a ver un partido con su esposo o su pareja. ¿Va o ya no va por lo que está bien? Sincero. Y aquí tenemos que analizar dos cuestiones. Una, la cuestión de la temporalidad. Si bien es cierto, ahorita hubo unos pequeños, erróneamente decir, porque fue un impacto muy fuerte para la ciudadanía el tenernos que guardar en nuestras casas, porque todos nos guardamos en nuestras casas el día domingo, por ejemplo, y que trajo impactos económicos fuertes. Creeríamos que a lo mejor hasta ahí quedó, pero sin embargo, por la magnitud de la organización, se tendría que reestructurar y organizar para la lucha de poderes que va a tener, y eso le tardaría unos 2 meses aproximadamente. Son los estudios que existen, ¿no?, que se van a organizar, y entonces si nos vamos a esas temporalidades, tendríamos que plasmar lo que sucedería en ese momento para saber si voy o no voy, porque actualmente existe una sensación de tranquilidad, de que dicen solamente fue un domingo y algunas en la mañana, lunes en la mañana, ¿no?, y estamos ahorita tranquilos. Pero también las organizaciones necesitan reorganizarse en ese conflicto interno que tienen, cuando van a empezar ya definitivamente a luchar por el control y va a empezar a haber violencia entre ellos. Pero no considero que exista violencia en los partidos de fútbol, por lo mismo de que ese impacto tan fuerte que tendría desde el exterior hacia el gobierno mexicano le causaría mucho perjuicio en el campo político.
Entonces, el Estado tiene que o combatir o llegar a acuerdos con la finalidad de garantizar la tranquilidad en esas temporalidades y en esas fechas. Si no hay un acuerdo, creo, doctor, que lleguemos a un caso, un escenario como un 2 de octubre, en caso de que no pare la violencia. De ninguna manera, de ninguna, absolutamente seguro. Y esto, si me lo permite, no es especular, lo hablo por conocimiento de causa. Miren, se dicen muchas cosas de la delincuencia, de grupos delictivos, pero poco se dice de la capacidad, del poderío que tiene el ejército, las Fuerzas Armadas de nuestro país. Es uno de los ejércitos más fuertes de todo Sudamérica. Y todos, desde México hasta Argentina, es de los más fuertes, de los que tienen más recursos económicos, más tecnología. No hablamos de eso, pero por Dios, eso sí que es tenerlo bien claro. No existe en México ningún grupo criminal que pueda hacerle frente al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas. O sea, hablo Sedena y Marina, ¿no? Y Samar. Es una realidad. La tecnología con la que cuenta el Estado mexicano no la tiene nadie, o sea, no la tienen, por Dios. Ahora se diseñó un plan operativo para el evento deportivo, que se denominó Cuculcán, en el que van a intervenir todas las corporaciones, tanto de inteligencia, de seguridad, de proximidad social. Va a ser algo inusitado en el país. Y si a mí me preguntaba si yo iría a un partido de fútbol, si estuviera viviendo yo en Jalisco, sí, porque conozco lo que hay detrás, la fuerza del Estado mexicano. Vamos a especular un poquito. En el Mundial no. Entonces, ¿se está esperando después del Mundial para atacar el cártel? Ahí sí yo tendría mis reservas, porque, a ver, el cártel no va a actuar ahorita, ninguno. ¿Por qué? Porque, como les decía, si yo causo un daño, el Estado mexicano va a tener una respuesta, pero inmediata, no solamente por la necesidad de poner paz, sino por la presión de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces me estaría yo poniendo la soga al cuello si fuera un grupo delictivo, ¿no? Me van a acabar. Pero mi finalidad no es doctrinal, como en algunos casos sucede con el terrorismo. Mi finalidad es económica. Y entonces no voy a pelear por mi dinero. O sea, me tranquilizo, porque si no me van a poner bastante quieto. Me tranquilizo y tal vez en un mejor momento, y siempre y cuando suceda que no haya conflictos por obtener el liderazgo del grupo delictivo, que ojalá que no ocurra, eso sí, repito, ahí sí tenemos que especular. Si no ocurre, esto va a llevarse más o menos en paz. Pero si empieza a haber pugnas por liderar el grupo, después del mes de agosto, no quiero ser alarmantes, pero podríamos entrar en un escenario que no conocemos. Estamos viendo el inicio del fin. Sí. Tomando lo que acaba de decir el doctor, ¿está de acuerdo con esa proyección que para después del Mundial viene lo duro? Sí, nada más me gustaría agregar que por un lado van a tener esa lucha interna, pero también hay que considerar que los demás cárteles y los demás grupos delincuenciales van a querer avanzar o recuperar su territorio. Es decir, va a haber también, no solamente entre ellos, la lucha por quién va a mandar, quién va a tener el liderazgo de esa organización, sino también en aquellos estados donde tienen una lucha como tal, aprovecharán ese vacío de poder para volver a recuperar su territorio o por lo menos seguirse manteniendo en ese espacio. Estamos hablando de Occidente y Bajío, ¿no? Del país, principalmente. Pues en realidad, pues, desgraciadamente creo que de todo el país, principalmente, pero pues desgraciadamente creo que de todo el país tenemos ese tipo de... Ahorita que menciona el doctor que el cártel está tranquilo por el evento internacional que es el Mundial, ¿podemos decir que se acabó por unos meses la extorsión o cobro de piso? No, eso es otra cuestión. Siempre es una de las ramas y vierte con la forma en la que trabajan y desgraciadamente uno de los delitos que les dan dinero. Ellos van a seguir, como señala el doctor, ellos no se pelean con su dinero, ellos van a seguir realizando sus actividades ilícitas, obvio, con a lo mejor mayor sigilo, más tranquilamente, pero pues desgraciadamente es un cáncer muy difícil de erradicar. Perfecto. En base a esa proyección económica y en base a lo que usted está comentando que en agosto viene lo peor, yo sí soy empresario, ¿qué haría? ¿Cierro mi negocio? No. ¿O qué me recomiendan?
Mire, esto de lo que comento para el mes de agosto puede ocurrir. Sí, puede ser. Igual no, o sea, no lo sabemos hasta que no estemos en esas fechas, ¿no? Yo creo que, repito, por la visión empresarial de este grupo delictivo, más le conviene mantenerse lo más tranquilo posible. Pero aquí hay una cuestión, una área de poder que tiene el Estado mexicano que creo que no está aprovechando como podría, porque sería el momento de, así como se puede promocionar el mundial o los beneficios estos de las becas y de darle dinero a quien no trabaja ni estudia, cuestiones de esa naturaleza, podría acompañarse de mensajes como exaltar, por ejemplo, las acciones valientes que llevaron a cabo policías ese día, miembros del Ejército, de la Guardia Nacional, fortalecer esa idea de que la ciudad no está sola, que tenemos personas e instituciones que pueden ser fortalecidas, que son fuertes y que están a disposición del público, que nosotros tenemos que cambiarnos a ese lado, no simpatizar con grupos delictivos, con música que exalta la figura de un asesino, de un delincuente, y no pensar los jóvenes que cuando salen de una fiesta seguramente más de uno conoce a alguien que tiene alguna adicción, y saber que eso que ponen en la mesa llegó ahí a través de extorsiones, de violencia de sangre, de pérdidas de vidas humanas. Poder darle a los resultados jóvenes esa información, esa verdad. Esto costó vidas humanas y tú estás siendo parte del problema, no de la solución. No te quejes y marches, ni vistas de blanco con pancartas porque pidas seguridad, que te quejes contra la inseguridad, porque haz una introspección. A lo mejor estás tú siendo parte del problema y solamente ves la paja en el ojo ajeno. Es un momento, creo yo, que podría el Estado mexicano aprovechar para jalar agua a su molino. Y no a su molino, sino dejar las cosas claras. No están solos, no están solos. Y la extorsión sucede y se ha incrementado porque hay un caldo de cultivo en la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque hacia la sociedad mexicana dices que está el cártel Jalisco, que está la familia michoacana, que están los Chapitos, que está el Mayo. Entonces ya me atemorizan y cuando llaman, a ver, me escucha, no me cuelgue, quiero tenerlo como amigo, como enemigo. ¿Sabe quién sabe, verdad? ¿Ha escuchado hablar de nosotros? Sí, se pone nervioso. Sí, ya sé que esto existe, y entonces, y en este momento, mi personal va siguiendo a su hijo y el caldo de cultivo ya está preparado el terreno, y entonces es muy fácil que cualquier mugroso, valga la expresión, se haga pasar por uno de estos miembros de estos grupos y entonces me convenza de que yo le pague dinero. Aquí entra un dilema, doctor. Me habla de que tenemos el mejor ejército de Latinoamérica, me habla que hicieron una buena idea capturar a la cabeza. Pero seguimos hablando de extorsión, cobros de piso, narcocélulas. Entonces, no hay victoria. Pues lo dijimos desde el inicio, de cierta manera, y lo hemos tratado acá, lo que para mí no hay voluntad política. Ese es el problema, no existe voluntad política. Los recursos los hay, los medios económicos los hay, el personal lo hay. Efectivamente tenemos todo. La gente está cansada de la delincuencia, estamos cansados de las... Cansados y con miedo, doctor. Uy, no, o sea, es un miedo que tenemos todos, toda la gente nos acostumbramos a vivir con miedo. Yo les digo a los estudiantes en clases, desgraciadamente hemos normalizado tanto y les digo, ustedes han normalizado todo ello y se acostumbraron a vivir con miedo. Nosotros, los que ya tenemos muchos años, vivimos, como dice el doctor, en una calle libre en la que jugábamos con nuestros primos, con nuestros amigos y donde no nos pasaba nada. Podíamos salir y no sucedía nada porque el Estado controlaba la delincuencia. Ahora el problema es que la delincuencia controla el Estado. Por eso es que no hay voluntad política. Prefieren discutir temas que no tienen relevancia o que no les causen un perjuicio político que legislar sobre cuestiones de seguridad, de impunidad, de corrupción, de extorsión, que puedan tenernos nuevamente en un Estado de Derecho, porque lo veo desde mi perspectiva como abogado. La gente lo puede ver desde una perspectiva diferente, ¿no? El ciudadano, el médico, el ingeniero, quien sea. Pero sí, yo lo veo como sociedad, ¿no? Porque ustedes a lo mejor, al hacer esa parte legal, ven que sí hubo cierto beneficio.
yo como sociedad ya no puedo salir a las 10 porque no sé si voy a regresar. Entonces, no se adelante. Como sociedad les voy a decir algo, ¿no? Hay varios fenómenos y voy a tratar de ser breve, lo más breve posible. Las decisiones de seguridad pasan por la mesa de las decisiones políticas en México. Y entonces, si como hemos visto, se descubre que varios alcaldes, presidentes municipales están cubiertos con la delincuencia organizada, que antes la delincuencia ponía nada más al director de seguridad del municipio X en todo el territorio mexicano, y entonces tenía protección, control y al menos la garantía casi de que no le iban a molestar, ¿no? La ciudadanía en México con justa razón exige tener policías profesionales, pero es infantil. ¿Cómo vamos a querer tener una policía profesional si no se hace de la policía una profesión? Si queremos quien construya edificios, creamos arquitectos, ingenieros. Si queremos quien defienda a personas, creamos abogados. Si queremos quien cure a los enfermos, creamos a los médicos. Y todos van a una universidad y egresan con un título y una cédula. Pues si queremos quien ponga un orden en la materia de seguridad, tenemos que crear la figura profesional de un policía. Pero si tenemos municipios, aquí mismo en el estado de Puebla, donde hay policías municipales que no terminaron la secundaria, entonces pues estamos dando vueltas como el perrito que se quiere morder la cola, ¿no? O sea, nunca vamos a lograrlo. Queremos tener policías profesionales, o sea, hacer la policía una profesión, y entonces vamos a tener personal que está experimentado, capacitado y docto en labores de inteligencia, en labores de investigación criminal, en labores de poder detectar el criminal. Y entonces eso crearía un acercamiento social para que la sociedad en su conjunto pudiera proporcionar una información, y eso crearía unas zonas seguras. Pero hoy en día la sociedad no confía en la policía. La mayor fuente de información, o sea, lo más fácil, lo indicado, pero que no se hace, es tener información de los municipios. Todos los delitos, excepto los cibernéticos, se cometen en un lugar físico, geográfico, y ahí también en un lugar físico viven los delincuentes. Es decir, en los municipios podría tener esta información. Yo sé que ahí vive el capo, el delincuente, se roba el camión y la mercancía, pero yo soy policía y él es amigo de mi papá, a lo mejor mi padrino, o a lo mejor igual y no, pero él sabe, yo sé dónde vive, pero él sabe dónde vivo yo. Y de repente se acerca a mí y me ofrece dos metales, o quieres plata o quieres plomo. Pero decíamos, vive comiendo la sociedad. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? El policía pues se queda callado y no dice nada. Si hubiera una estructura, una plataforma que permitiera, no plataforma México, una más concreta, que permitiera que esa información que tiene el policía municipal se la proporciona al Estado, a las autoridades estatales, y él echaba a un lado, entonces le daría la información que necesitan las fuerzas del Estado, de cada de los 32 estados, para poder actuar en consecuencia, porque ellos sí tienen la fuerza y además llegan y se retiran y pueden hacer algo. Pero mientras no se genere esa posibilidad, mientras no tengamos policías profesionales y una plataforma eficiente de información, de inteligencia en todos los municipios del país, vamos a seguir viviendo lo mismo. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué no se hace? Creo yo que porque, pues como vemos hoy en día, al frente de las policías está gente que nunca ha detenido, ni buscado, ni correctado un delincuente, ¿no? Y no va a hacer nada por el salario tan bajo que se le da. Tomando el ejemplo del doctor o lo que acaba de comentar, no sé si usted vio, cuando entrevistaron al presidente municipal de donde fue capturado, y hablaba con nervio, con miedo. Entonces, hagamos que está coludido alcaldes y gobierno con el cártel o con diferentes cárteles. ¿Están con ellos por miedo o por beneficio económico? Yo considero que lo que hay efectivamente es una relación entre Estado y delincuencia, obvio, por eso es que no hay voluntad política, pero desgraciadamente lo que hace falta es fortalecer las instituciones, pero también desde la perspectiva de que se sientan protegidos. El presidente municipal, es decir, los policías municipales, los policías ministeriales, los elementos de Guardia Nacional como tal, es decir, aquellos que están en la operatividad, aquellos que están en el campo, los presidentes municipales que están en el nivel básico de gobierno,
pues están desprotegidos, porque si desde arriba no existe ese respaldo desde la federación, el estado y el municipio en una unidad fortalecida, no van a llegarse a ningún lado. Entonces es por ello que hay municipios donde hemos visto que se encuentran sometidos los presidentes municipales. Se han visto videos hace algunos años de presidentes municipales hincados, los tienen hincados y amenazados por la delincuencia. Imagínense llegar a eso un presidente municipal. ¿Pero por qué? Porque está solo. Si no fortaleces las instituciones desde arriba como una unidad, pues entonces no se va a llegar a ningún lado. ¿Qué dice el policía actualmente? ¿Para qué me meto en problemas? ¿Para qué lo detengo? ¿Para qué hago esto y aquello? Si al final de cuentas estoy solo. Estoy solo porque desde arriba es donde se están dando los arreglos, ¿no? Desde arriba se está dando esas situaciones. Pues hicimos, no hay voluntad política. ¿Por qué? Porque en lugar de utilizar todo ese presupuesto para grupos políticos, para los partidos políticos, para situaciones que no necesita la ciudadanía, mejor enfócala a la seguridad como tal, a tratar de que los jóvenes sean, se les genere educación, se les genere civismo, se les genere el amor por la patria, se les genere el hecho de que deben de hacer lo correcto, valores, pero efectivamente buenos valores se les inculquen, y no solamente se les inculcarlos con una educación simple, sino todo un método, todo un mecanismo institucional entre dependencias, entre cuestiones de difusoras, es decir, medios de comunicación, instituciones. Todos participemos para que estas nuevas generaciones se encuadren nuevamente al campo del derecho, al campo de lo correcto, al campo de la palabra, que por ejemplo antes decíamos, los hombres teníamos palabra. Actualmente la gente, tú le pides prestado, le pides prestado, no paga, ¿no? Entonces, vean, todo es una descomposición social, la verdad es una descomposición social. Ok, doctor, cuando con su experiencia puede decir que se puede rastrear las ganancias de un cartel. Desde luego. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Sí. ¿Qué opina de que ahora quieren migrar a criptoactivos? Va a ser más difícil, ¿no? ¿Por qué? Una de las razones es más importante. Los estadounidenses, entre muchas cosas que nos llevan ventajas, dicen con relación a la empresa organizada, ellos lo tuvieron desde la década de los 30 del siglo pasado, con Alfonso Capón. De ahí surge el término de lavado de dinero, porque él compraba una empresa, muchísimas lavanderías, y por ahí, de ahí surge el término de lavado de dinero, porque él quería transparentar. O sea, yo mi dinero, producto de la delincuencia, compro estas lavanderías y digo que los recursos que tengo son de todos los gente que ha sido mi cliente, ¿no? En ese sentido ellos aprendieron a, dicen, follow the money, ¿no? Sigue el dinero. Como decíamos desde un inicio, si la génesis, el origen, el objetivo, más bien dicho, de la delincuencia organizada es allegarse de cuantiosos recursos económicos, pues entonces no tanto pelees contra ellos, no te enfrentes, busca eso que ellos quieren, controlar el dinero, follow the money, sigue el dinero, y entonces los vas ahí a debilitar de verdad, de manera muy seria, a través de localizar sus transacciones económicas. O sea, no hay otra, ese es el camino. Se sabe, se intenta, pero nos falta todavía mucho más, pero ese es el camino. ¿Está de acuerdo con el doctor acerca del seguimiento a las transacciones comerciales de los cárteles? Miren, sí, efectivamente, por ejemplo, hemos dicho muchas veces, el que tiene el dinero tiene el poder. Y por eso es que en ocasiones no hay combate a la delincuencia, ¿no? A final de cuentas. Sin embargo, como dice, se puede seguir claramente, pero yo digo, siempre lo mismo desde la perspectiva del derecho. Desgraciadamente, volvemos a lo mismo, no se generan las normatividades necesarias que protejan al Estado y que legitimen y legalicen el hecho de secuestrar recursos ilícitos, es decir, que efectivamente se puedan congelar sus cuentas. Actualmente, por ejemplo, de la reforma a la ley de amparo que hubo en octubre del año pasado, esa fue una de las hipótesis que se aprobaron, en el sentido de que ya no se iba a permitir la suspensión del acto reclamado cuando se te congelen ciertas cuentas bancarias de cuestiones fiscales. Los medios de comunicación lo maximizaron, pero en realidad el ciudadano normal
no tiene ese tipo de problemas. En realidad el ciudadano normal no tiene ese tipo de conflictos. Entonces, ¿por qué lo hicieron tan grande? ¿Qué hay atrás de decir eso está mal hecho? Porque hubo críticas a que eso era totalmente inconstitucional. Pues son los intereses de grupos delincuenciales, que a ellos sí les perjudica que en el momento en que ellos quieran presentar un juicio de amparo para que no les retengan ese tipo de recursos, se presentaba una demanda y se conseguía la suspensión para que no se les quitaran, para que ellos pudieran seguir teniendo acceso a ese uso de recursos como tal. Actualmente, con esa ley de amparo, está diciendo, no va a ser tan fácil, digamos, van a ponerse si están ciertas trabas, pero vean, en realidad, para el ciudadano normal, que no estamos metidos en la delincuencia, que somos trabajadores, que tenemos un modo normal de vivir, es decir, el 99.99% de los mexicanos, no nos afectaba para nada. ¿Por qué lo maximizó de toda la reforma que hubo? Porque fue una gran reforma. Ese fue uno de los temas muy fuertes que manejaron algunos medios de comunicación. Pero a mí sí me llamó la atención porque decía, eso no nos perjudica al ciudadano normal, eso no le perjudica en nada, solamente le perjudica a ciertos grupos muy compactos que manejan dinero a gran escala. Ese manejo de dinero en grandes magnitudes. Como podemos darnos cuenta, hay muchas leyes, normas y reformas que presentan algunas o benefician a unos. Usted, doctor, ¿qué norma ley cree que hace falta o cuál recomendaría necesaria para ir combatiendo estos grupos? No, normalmente tenemos la ley contra la delincuencia organizada, que internacionalmente se conoce como el derecho penal del enemigo. Tenemos la unidad de inteligencia financiera, o sea, existen las instituciones. Lo que sucede es que a lo mejor, como dice el doctor, yo coincido, se han destinado recursos económicos a regalar dinero y no a conseguir en verdad un beneficio para la ciudadanía. El principal problema, y coincide mucha gente que tiene nuestro país, es la cuestión de seguridad. Pero imagínense que a los delincuentes les va decomisando su dinero, y entonces de entrada no podrían financiar campañas políticas para que gane el presidente municipal de su simpatía, no podrían comprar armamento, no podrían tener el atractivo que hoy en día tienen para captar jóvenes y pagarles bien, no podrían controlar territorios, no podrían tener vehículos blindados, no podrían tener equipamiento táctico, que hay policías que no lo tienen, no podrían tener muchísimas cosas que no podrían tener tecnología. Si les cortas el dinero, los debilitas en todos los ramos, y ya no tendrían gente que se interese por trabajar con ellos, porque no pagan bien, porque es mucho el riesgo y poca la ganancia, y entonces se van debilitando paulatinamente. Me quedo con una palabra que usted me acaba de decir: patrocinio de campañas electorales. Pregunta para los dos: ¿creen que han patrocinado a algún presidente? Absolutamente seguro. Sí. ¿Actual o de hace años? Pues, ¿O estamos viendo una larga historia de patrocinios presidenciales? Pues, por ejemplo, vi en la mañana un video donde un expresidente se acerca a saludar a su camioneta a la madre de un delincuente de gran escala. Dije, bueno, un presidente que se acerque cuando todos nosotros como ciudadanos, a mí me gustaría que se acercara a saludarme, a mí me gustaría que se acercara un presidente a saludar a un ciudadano normal. Ok. ¿Qué hace o qué norma, yo sé que existe y que no se llevan al pie de la letra? ¿Cómo mediar quién patrocina una campaña electoral? Existe también la institución que ya le cortaron los brazos y menos recursos para el INE y más fiscalizado. Pero por todo INE lo patrocinaban. Sí. Entonces no serviría. No, porque tenemos aquí el problema de la autonomía de los municipios, y entonces hay recursos que se dan etiquetados, esto lo tienes que gastar en seguridad, que es el tema, pero no necesariamente lo gastan en eso. Y entonces vamos a pensar que un presidente municipal, si gana en un municipio así, no paupérrimo, pero los menos beneficiados,
que gane, ¿qué le gusta? 70,000 pesos, 60, 70,000 pesos al año. Vamos a pasar 80, ¿no? Y de repente en su campaña él regala despensas, calentadores solares, tinacos, hace bailes, fiestas, llama a grupos famosos, bailes gratis y todo. Si hiciéramos cuentas cuánto se ha gastado, dices, oye, ya te gastaste más de lo que vas a ganar en 2 años. Hasta por lógica, ¿no? O sea, por lógica elemental. Tú vas a llegar a ganar, no a poner, ¿no? Pero ya me llama la atención, ¿por qué estás gastando más de lo que vas a ganar? ¿En qué empleo alguien hace en su sano juicio eso? ¿Qué hay detrás de ti entonces? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Por qué quieres gastar más de lo que vas a ganar? ¿Qué hay de trasfondo en esto? ¿Por qué regalas despensas? ¿Por qué haces bailes y lo haces gratis? ¿Por qué regalas calentadores solares? ¿Por qué tinacos? Por mencionar alguno que es lo más recurrente. ¿Qué hay detrás de esto? Entonces reformulo mi pregunta, doctor. ¿Habrá algún gobernador o presidente municipal que gane de manera limpia con sus recursos? Pues mire, yo creo que sería muy complicado, si lo vemos desde la perspectiva de Maquiavelo, que encuentras que nos dio muchos conocimientos respecto del poder, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Sería muy complicado, desgraciadamente, que pudiese ganar así, pero volvemos a lo mismo. El problema no solamente son ellos, el problema somos todos en esta descomposición social, porque todos nos percatamos de ello. ¿Y qué dicen los jóvenes, no? Pues a mí, mientras me den mis 500 pesos para que vote por determinado candidato, con eso estoy contento. Sin embargo, no saben que esos 500 pesos están manchados de sangre muchas veces. Entonces, o a lo mejor sí lo saben, pero no les interesa. Hasta incluso en la parte de préstame tu credencial, ¿no? Y te de 500, ¿no? Sí. Realmente, o sea, decimos el Mencho, pero yo siento que hasta tiene más culpa, doctor, el gobierno o el Estado que el mismo Mencho. Es que es todo una vorágine de eventos. Mire, hablábamos hace ratito de la educación, ¿no? Y por qué esta historia que nos ocupa en este momento. No le voy a dar una beca a aquel alumno, que sea lo más lógico, ¿no? A quien saque 9 de 9 para arriba en promedio, pues voy a invertir en él porque es un buen futuro mexicano, un ser humano que le conviene al país. Pero no, o sea, con que es más, porque ibas bien vestido, porque llegaste puntual, porque no faltaste, eso lo sumamos y ya acreditaste de año. Antes en la primaria, si no sabías, repetías año. Hoy tienen que pasar y lo del requisito es que vayan y se sienten ahí, ¿no? Y entonces aparte te regalo dinero. Y entonces, pues no te tienes que esforzar. Aquel joven niño que sacaba 10, pues ya no le va a ser atractivo porque pues, si saco 10 o saco 6 le dan dinero, no pasa nada. Pero y así van creciendo y llegan a la universidad y yo me pregunto, con esos estudiantes, ¿vamos a competir con China, con Alemania, con Japón, con los Estados Unidos? Esos son los mexicanos que nos van a representar y a fortalecer nuestra nación. Ellos, y luego mucho respeto, pero con conocimiento de causa. Estos que estamos creando, estos futuros mexicanos que van a ser, estos futuros emprendedores, empresarios mexicanos o profesionistas, si quiere, por lo menos, son los que van a sacar adelante al país. ¿De veras? ¿Alguien lo cree? ¿Contra Corea, contra China, contra Japón, contra Alemania, contra Estados Unidos? Cada día estamos peor y realmente cada día estamos menos preparados. Entonces, realmente culpamos, mencionamos al Mencho, pero yo creo que viene desde la cultura mexicana, la parte de la burocracia. ¿Qué opinas de la burocracia? ¿Crees que algún día se quita? Es complicado, ¿por qué? Porque vierte de todo un conjunto de situaciones, ¿no? Depende de cada persona, en realidad, digo de cada servidor, yo que fui muchos años servidor público, yo siempre lo he dicho, depende de las personas. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber que te pagan por hacer tu trabajo. Te están pagando para atender a esa ciudadanía. Hemos dicho, somos servidores públicos, eres un servidor público. Pero desgraciadamente hay veces que la gente se vicia, ¿no? La gente se vicia por muchas circunstancias. Es parte también de los problemas que hemos estado viviendo, ¿no? Imagínense que tenemos, dice el doctor, tenemos infraestructura, tenemos personal, hemos dicho, pero no tenemos ese recurso para ellos. Entonces, en esas circunstancias donde tienes, por ejemplo, un solo ministerio público para 5,000 carpetas de investigación,
pues es ahí donde mejor dice la gente, es que hay burocracia porque el Ministerio Público, el policía no me atendió. Sí, pero es 1 para 5,000, es decir, el uso del recurso público está mal dirigido, está mal Hay dirigido. siento que a lo mejor, no sé, en la teoría ustedes como doctores en derecho, abogados, me dicen que hay infraestructura, que hay leyes, que hay normas, que hay todo, pero ¿cómo es posible que un Ministerio Público para 5,000 carpetas? Entonces no hay infraestructura. Lo que no es eso, lo que no hay es ser atractivo, o sea, y Ministerio Público, policía, son lo que más menciono. Si no hacemos que estas profesiones sean atractivas, y a qué me refiero con atractivas, que tengan un salario digno y unos horarios humanos, nadie va a querer. Solamente por una cuestión de que no encuentro empleo, es que voy a ir a tocar las puertas de una corporación policial o de la fiscalía. Y a lo mejor lo hago mientras encuentro otra cosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día que ya se autorizó paulatinamente que la jornada laboral se disminuye a 40 horas, a nosotros, creo que por parte del doctor nos da risa, nos da, debe ser un paraíso que algún día yo esta semana a trabajar a 40 horas, si a veces nos aventábamos 2 turnos de 24 seguidos, ¿no? Y eso no lo digo yo, eso lo está viviendo ahorita mucha gente. ¿Cómo vamos a darle una respuesta eficiente a la población si en una guardia, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, hubo días que yo tuve 17 investigaciones? O sea, es imposible. No alcanza ni para dos. No, es imposible. Eso no puede ocurrir mientras no hagamos atractivo estas profesiones, pues obviamente nadie va a querer serlo. Vamos a ir cerrando. Realmente, como se dan cuenta, es un tema muy interesante, muy importante, y que, como dicen las proyecciones, este es el inicio. Tal vez nos volvamos a juntar en agosto y veamos si se cumplió la proyección o nos estamos preparando de otra manera. Poco a poco iremos cerrando. Primero, ¿cómo evitar, pregunta para los dos, la fragmentación del cártel? ¿Qué harían para evitar esa fragmentación? Ya sabemos que está dividido en 29 estados, pero ¿cómo evitar que se fragmente más? Esa es una pregunta que tendríamos, creo que analizar la respuesta, porque es un escenario que no hemos vivido, que hemos experimentado, pero de pronto podría decirles que se tendría que dejar, no dejar de actuar, sino que el tiempo y el apoyo, te escuché feo, pero de los Estados Unidos en materia de inteligencia nos fuera dando identidades, ubicaciones de los líderes más importantes en los estados. Pero esto lleva un costo social muy alto. ¿Por qué? Porque el próximo año en algunos estados va a haber elecciones políticas. Y entonces esto va a haber seguramente derramamiento de sangre, y es un costo que yo no estoy convencido de que la presidenta actual lo quiera correr. Tampoco su grupo parlamentario creo que esté decidido a correrlo. La forma de evitar que se siga dispersando y fortaleciendo es, aquí sí, ir causando, iba a decir terror, miedo, respeto al Estado mexicano, con que sean detenidos, localizados, detenidos y a lo mejor incluso enviados a los Estados Unidos, ¿no? Para que no haya corrupciones, cuestiones de corrupción a los penales, en fin, que vayan como han enviado a muchos. Creo que eso sería dar un golpe en la mesa de autoridad y decir, a ver, se está acabando, estamos actuando, pero sí un costo político, porque seguramente tendría que haber derramamiento de sangre. Sería preguntarle a los personajes de primer nivel en nuestro gobierno, ¿está dispuesto a correr el riesgo? ¿O te importa más el costo político que esto representa, el costo electoral, que la ciudad de los ciudadanos? ¿Qué te importa más? Y creo que muy tristemente, a lo mejor decidirían por la cuestión electoral. Perfecto. ¿Usted, doctor? Sí, tomando la respuesta del doctor primero, hay que analizar la respuesta. ¿Por qué? Porque va a tener muchas consecuencias la decisión que se tome. Es decir,
tanto como que no se fragmente, no sería eso, sería o erradicar o que se divida, pero cualquier decisión va a traer consigo un precio, un costo económico, político, de seguridad y desgraciadamente de vidas. Entonces creo que sería muy aventado ir a dar una respuesta en particular, es mucho análisis porque se necesita más que se mantenga unido. El primer paso sería dividirlo y después poder eliminarlo, porque se va a eliminar, porque está conformado por diferentes células, diferentes individuos, diferentes intereses y con muy poca voluntad política, como lo dijimos y como lo señala el doctor. Va a tener que pagarse costos políticos, económicos, sociales. ¿Y qué es lo que el gobierno, qué es el encargado y su función de garantizar seguridad a los ciudadanos? Saber si efectivamente va a poner en la mesa de análisis el combatir a los delincuentes, el combatir a los cárteles. El capital político lo tiene, el capital económico lo tiene el Estado, tiene a toda una infraestructura y tiene a todo el ejército para poderlo hacer. De que lo puede hacer, lo puede hacer. Lo difícil va a ser que tenga la voluntad política. Ok. Regresando con usted, doctor, otro tópico. ¿Qué plan de rescate económico recomendaría para que dejen de irse por lo fácil que da el pertenecer a esos cárteles? Mire, tiene que ver nuevamente con el ámbito de la seguridad. Se llevó a cabo una reunión con el presidente Trump y hay una cuestión ahí que sí me gustaría notar. México, yo quiero entender que no fue invitado porque existen dos comandos. En la visión norteamericana de la doctrina Monroe, América para los americanos, existe el comando sur y el comando norte. El comando sur son todos los países que están desde la frontera sur de México hasta la Patagonia. Eso conforma los países del comando sur. México corresponde en esta administración de Estados Unidos al comando norte, que lo acompaña Canadá, Alaska, Groenlandia, Puerto Rico y algunas otras islas del Caribe. Para mí esa es la razón por la que no fue invitado, porque no es de tu incumbencia, o sea, tú perteneces, contigo tenemos otros tratos, esto va a ser con los países del cono sur. ¿Y por qué ha tenido la cuestión económica? Porque evidentemente Asia, China propiamente y Corea se han vuelto, no una, sí, podría llamarse una amenaza económica, porque si toquemos el ámbito automotriz, por ejemplo, hasta hace 15 años atrás, marcas en México circulaban y se vendían marcas norteamericanas, Ford, Chevrolet, Chrysler, Dodge, ¿no? Jeep, y a lo mejor unas japonesas como Honda, Nissan, Mitsubishi, Toyota y tres gigantes quizás alemanes, ¿no? Hasta ahí. Fue incipiente la participación de los vehículos, los franceses y los españoles, pero se controlaba. El fuerte, la fortaleza en el ramo automotriz de nuestro país, y que incluso hay plantas en nuestro país de esta industria automotriz norteamericana, hoy se ve puesta en riesgo por vehículos de origen asiático como Corea y China, que no compiten en el precio, son muy mala calidad, pero están aquí y son muchísimo más económicos y tienen tecnología que no tienen los vehículos de otro país, ¿no? Esa es una amenaza, y hablo solamente por tocar un tema que creo que eso es de conocimiento generalizado, pero de eso hay más, ¿no? Como medicamento, en fin, pero hablamos del tema que todos vemos en las calles, ¿no? Los vehículos. Es una amenaza, y ahora con el conflicto con Irán, que su aliado es Israel, bueno, pues tenemos que hacer un frente común, tengo que retomar esa doctrina Monroe, y tienen mi apoyo, ¿eh? ¿Por qué? Porque aparte como que los hice a un lado cuando dije que todos les deben poner aranceles, y entonces como que yo solito me quedé como aislado. Ahora con esa amenaza en el Oriente Medio y con la amenaza asiática económicamente hablando, pues tengo que hacer equipo con la doctrina Monroe, ¿no?
vamos a ser equipo. Que si no lo hacemos nos espera una inflación. ¿Perdón? Que si no lo hacemos nos espera una gran inflación. Así es, va a ser daño para todos. ¿Y quién es el que va a ganar aquí? Corea y China. Y si nos vamos a las tiendas en cualquier supermercado, vamos a ver que hay productos con tecnología japonesa, alemana, pero made in China. Entonces su plan económico es la integración. Sí. Perfecto. ¿Sí, doctor? Bueno, basándonos un poco más a nivel, digamos, a pie de la ciudadanía, lo que la gente o que los jóvenes quieren es empleo. Entonces, en sí tiene que haber una reestructuración económica respecto de los presupuestos de ingresos y de egresos de la Federación, del Estado y de los municipios para generar fuentes de empleo. Pero obvio, todos siempre dicen eso como respuesta, ¿no? Generar fuentes de empleo. No, sí, ya sabemos que esa es la respuesta, es el cómo. Y para eso debes de reestructurar nuevamente los ingresos que vas a tener y cómo los vas a ejercer. Si no necesitamos muchas obras a veces que son innecesarias. Entonces, si te gastas 1.500 millones de pesos en un nuevo edificio donde como gobierno tienes muchos edificios vacíos en el centro, pues esos 1.500 millones de pesos pudieron haber servido para generar fuentes de empleo de jóvenes, pudieron haber servido para cuestiones de seguridad, como sociedad, contratar policías municipales que den seguridad a la ciudadanía. Perdón que le interrumpa. Yo siento como ciudadano que trabajo ahí. Lo que no hay es que está mal pagado. ¿No cree usted? Pues por eso le digo, pues imagínense, si tenemos esos 1.500 millones de pesos que no se necesitaban gastar en un nuevo edificio, pues ¿cuántos policías municipales, estatales no se pudieron haber pagado con esa cantidad de dinero? ¿Cuántos policías? Y que pudiesen ganar mejor para que tuviesen, pues como dice el doctor, se les llame la atención ser policías. Y eso se traduce en por lo menos una percepción de seguridad de la ciudadanía, porque dice, por lo menos estoy viendo un policía que está recorriendo mi calle, está recorriendo mi colonia, y por lo menos tenemos una primera sensación de seguridad. Eso garantizaría y eso beneficiaría a la ciudadanía y también al Estado, porque con eso van a garantizar o van a generar una percepción de seguridad y por ende de gobernabilidad. Entonces su estrategia sería el salario digno. Porque yo sé que es paulatino. ¿Qué porcentaje usted, si usted estuviera en sus manos, incrementaría? Pues, para empezar. Más que incrementar, como señala también el doctor, ¿no? Al final de cuentas debemos acostumbrarnos a que nuestro trabajo nos haga ganar y ganar bien. Entonces, así como hemos señalado que a los jóvenes, a lo mejor con becas o con cierta de recursos, sin tener nada a cambio, no dar ningún beneficio, pues entonces, por ejemplo, para mí sería importante tener un salario justo, digno del policía y tener incentivos por aquel trabajo extra que realizan. Una detención, un incentivo más. Eso también consigo que el policía dice, oye, yo necesito ganar más, voy a detener a más personas, voy a dar mayor trabajo y entonces va a ganar mucho más como tal. El incentivar al trabajador, el incentivar a la ciudadanía también, eso va a beneficiar, porque si no caeríamos también, para mi punto de vista, en que tener un buen salario sin nada a cambio, pues no habría ningún beneficio, pero sí necesitan ganar más el personal que se encuentra en seguridad pública y en procuración de justicia. Ok, perfecto. Hablamos de las deficiencias o lo malo que genera la narcocultura. ¿Qué estrategia usted ocuparía para acabar con la narcocultura? Sí, lo comentaba hace un momento, es un tiempo, un parteaguas que puede ser aprovechado, ¿no?, por el Estado mexicano. Y le comentaba para exaltar las figuras de cada vez menos, pero de mexicanos destacados. Lo más destacado es el deporte. ¿Por qué? Porque vemos a lo mismo la educación que tenemos hoy en el país no nos permite pensar que con esa educación que están teniendo los jóvenes vaya a haber aquí el invento de una vacuna, de una cura contra el cáncer, una tecnología importante con desarrollo en nuestro país. Eso no va a ocurrir, va a ser muy difícil, ¿no?, con esta educación. Y entonces, ¿cómo aumentar los salarios? Pensaban en el comentario anterior, pues con la producción. O sea, yo si soy empresario no te puedo pagar más porque pues, yo gano menos,
y entonces vas a ganar para que tú ganes más. Lo que necesitamos es que produzcas más y mejor y lo venda en otros países, pero para eso tienes que ser un buen desarrollador, un buen empleado, tienes que hacer cosas novedosas de muy buena calidad, pero si la educación que te dieron, la cultura que te dieron, el adiestramiento que tuviste fue incipiente, pues no lo vas a lograr y entonces no vamos a poder ganar más dinero en la empresa en la que elaboramos y entonces va a ser muy complicado que te pueda pagar más y también que tú trabajes menos horas. Yo no voy a absorber siempre todos los gastos, a lo mejor agarro a mi empresa y me la llevo a otro lado, a otro país, porque así no se vale, ¿no? ¿Cuál estrategia implementaría yo? Esa, tratar de, al menos en algunos planteles educativos, no sé, crear mexicanos con más conocimientos, con más posibilidades de desarrollar tecnologías que cada vez los países se están desarrollando, hasta la India, ¿no? Y entonces si no hacemos algo nos vamos a quedar dependiendo de todos los países y el salario no va a aumentar, al contrario. ¿Por qué? Porque como lo vemos, van a venir, y veo mucho, con el más amplio respeto, ciudadanos migrantes de Venezuela, de Haití, de Cuba, que a un mexicano dice, oye, ¿cuánto me cobras por pintar esta habitación? Pues te va a cobrar 1,000 pesos. Oye, pero llega el venezolano, y yo con respeto, el haitiano, el cubano, ¿no? Pues, mi hermano, a mí, dame 300, yo te pinto, déjame venir aquí, pues órale, ¿no? Y entonces, el pintor mexicano, pues le tengo que buscar por otro lado, o tengo que emigrar a los Estados Unidos, o la delincuencia organizada, o sea, ¿qué hago? Sí. O sea, es un círculo vicioso que mucho tiene que ver en gran medida con la formación que estamos haciendo en nuestros jóvenes. Entonces, ¿cree que le hace falta motivación a los jóvenes hacia lo positivo? Desde luego. ¿Usted, doctor? Pues es más inculcar los valores, para mi punto de vista, inculcar los valores pero desde otra perspectiva, es decir, todo lo que conlleva el crecimiento del doctor, pero tenemos que atacar desde muchos frentes, ¿no? Por eso yo decía, principalmente los jóvenes se la pasan todo el tiempo en el celular o en sus pantallas, es decir, a través de las diferentes plataformas digitales. Por eso decía yo hace rato reformas a la ley de telecomunicaciones y demás normatividades que den espacios suficientes al civismo, a lo que sería la ética, pero desde una perspectiva que efectivamente le llame la atención a los jóvenes. No se trata de nada más hacer el trabajo por hacerlo bien para que efectivamente genere un cambio en los jóvenes y que tengan un mayor respeto a la ciudadanía, respeto a las personas, respeto a sus docentes, respeto a sus mayores, respeto por sí mismos también, como consecuencia, su respeto a sí mismos como consecuencia, y respetar lo que serían los derechos de las demás personas, principalmente la propiedad, ¿no? Sobre todo porque eso tiene que ver mucho con muchos delitos. Y por último, doctor, tomando en consideración sus proyecciones de los dos, ¿la soberanía de México estará a prueba dentro de 6 meses? No lo creo. Que puede haber y va a seguir habiendo injerencia, por ejemplo, menos de los Estados Unidos, va a seguir observando lo que ocurre en el país, porque recordemos que su legislación, los policías del mundo, no sé cómo llamarlo, pero el hecho de que se declare que hay terrorismo en un país, eso les abre las puertas para poder intervenir cuando usa la fuerza. Eso no es ajeno al conocimiento de nuestro gobierno, y entonces por eso se niega a llamar a estos eventos como terrorismo, porque estaríamos dando el pretexto que necesita la Unión Americana, ¿no? Pero eso lo tiene muy claro, yo entiendo, ¿no? Y entonces, para poder mantener la soberanía de nuestro país, tendría que atacarse este flagelo, este fenómeno, y casi como seguir recibiendo sugerencias y apoyo del gobierno estadounidense para que no lleguemos a ese momento en el que ellos puedan determinar una acción como ocurrió en Venezuela el 3 de enero. Ok. ¿Usted, doctor, qué opina de la soberanía dentro de 6 meses de México? Pues no creo que suceda nada, yo creo que va a seguir estando igual como está. Al final de cuentas, el gobierno de Estados Unidos,
sus intereses en realidad son diferentes, que lo hacen singular para legitimar sus intervenciones, como si efectivamente ven por el pueblo, pero pues ya nos hemos percatado por lo que pasó en Venezuela, que su interés pues no es el pueblo, ¿no? Es para ellos el petróleo, y para diferentes naciones otro tipo de cuestión económica. Entonces va a llegar el momento en que el gobierno mexicano tendrá que negociar con el gobierno de Estados Unidos para que efectivamente siga existiendo esas cuestiones de respeto a la soberanía. No creo que exista ningún problema acerca de eso. No. Perfecto, realmente son conocimientos muy enriquecedores. Es una temática muy compleja, como podemos darnos cuenta, diversas ramificaciones, vertientes. Me gustaría escucharlos con su conclusión personal. ¿Cuál sería, para terminar? Empezamos ahora de este lado, por favor. Pues bueno, mi conclusión personal iría sobre cuáles fueron los efectos económicos, políticos y sociales derivados de la muerte de este personaje de la delincuencia organizada. Lo primero que ha quedado claro es que el Estado mexicano ha demostrado que puede controlar o que puede combatir a la delincuencia. Es algo que se da desde el punto de vista de la gobernabilidad. Desde esa perspectiva ha demostrado, por lo menos de manera mediática, que tiene el poder y que puede controlar a los grupos delincuenciales. Desde el punto de vista social, ese debilitamiento trae consigo a que el ciudadano común tengamos una percepción de que las cosas pueden mejorar, o de que, como lo señalábamos, ¿no?, algunos delitos de los cuales tenemos un mayor miedo, tener por lo menos una esperanza de que van a cambiar. Y también desde ese punto de vista social, lo que le interesa al ciudadano normal, y principalmente de esos lugares donde la delincuencia controla con mucha fuerza, es el reclutamiento de los jóvenes. Es decir, también por ahí existirá un combate, una cierta tranquilidad, una cierta control por parte del Estado, pero ya desde esa perspectiva social. Y desde la perspectiva económica, pues va a tener muchos impactos positivos y negativos, ¿no? Porque este acontecimiento trajo consigo pérdidas económicas en un primer momento como tal, pero que en un futuro va a existir a lo mejor algún mayor inversión económica, porque sabremos que el Estado puede controlar a la delincuencia. Pero también tiene un impacto desde el punto de vista oscuro. ¿Por qué desde el punto de vista oscuro? Porque, como lo dijo el doctor, ¿no?, los cárteles tienen dinero, se manejan con dinero, y ese dinero abrió comercios en los lugares en los cuales ellos operan. Por un lado, pues para lavar su dinero, para la forma de manejar el dinero que ellos obtuvieron por sus hechos o sus hechos ilícitos. Es decir, también ese acontecimiento trae consigo un perjuicio económico como tal hacia esos núcleos sociales en los cuales ellos tuvieron injerencia. ¿Por qué? Porque tenemos zonas controladas donde ellos tienen diferentes comercios y que reactivaron la economía, pero lo vuelvo a repetir, eso no es correcto. Digo, no es correcto porque hay quienes dicen, no, oye, sí es un perjuicio económico, pero también debemos de saber desde el punto de vista moral que el utilizar dinero mal habido, dinero sucio, dinero con sangre, no es correcto. Okay, perfecto, muchas gracias. ¿Y usted, doctor, cuál sería su conclusión? Pues yo me quedaría con la idea de que es un momento, la detención y muerte de este sujeto, es un momento para la sociedad mexicana que sería conveniente aprovechar y hacer una introspección y analizar cómo es posible que este tipo y su grupo tengan tanto poder económico y social. Y entonces darnos cuenta que a lo mejor muchos de nosotros, de alguna manera indirecta, colaboramos con la creación de ese emporio. ¿A qué me refiero? Porque escuchamos música que exalta esas acciones de delincuentes, de criminales, porque no reconocemos el esfuerzo de autoridades mexicanas, sobre todo de las Fuerzas Armadas, que pierden vidas, que se exponen, que dejan a sus familias, y le damos más valor al delincuente que al mal, que al bueno. ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento ocurrió eso?
Y entonces esta situación que ocurrió tal vez sería bueno para reflexionar y decirnos, si seguimos con esta cultura de aceptar, exaltar, exalzar lo malo, admirar a quien tiene vehículos, mujeres, casas, dinero, mal habido, ya sabemos cuál es el camino a donde nos llevó. A lo mejor es el momento de replantearnos, dar una vuelta de timón y decir, ese camino no es el que queremos para nuestros familiares, para nuestros hijos, sobrinos, para nuestros seres queridos, ese no es el camino que queremos. Estamos viendo que México, de tener ser un país con riquezas naturales impresionantes, no lo estamos aprovechando, o al menos no el grueso de la población, y algunos políticos pues se han enriquecido de la corrupción que esto genera, ¿no? Tal vez sea el momento de decir, replantearnos hacia dónde vamos, y para esto no lo vamos a hacer solo, necesitamos información, mucha información, la más posible, del Estado mexicano, que nos vuelva a enseñar cuál es el camino del bien, y si alguien quiere tomarlo, qué bueno, y si no, saber que existe, y si no lo tomamos por ahí, pues no nos quejemos entonces de la inseguridad, no hagamos marchas, no pongamos el grito en el cielo cuando sus hijos o sus familiares desaparecen, no nos quejemos cuando en la familia un joven se ve inmerso en adicciones, no nos quejemos entonces. Este es un buen momento para reflexionar en esas circunstancias. Era mi comentario. Perfecto. Les agradezco realmente sus conocimientos, agradezco el compartir una mesa tan interesante con dos personalidades muy conocedores del tema. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿En qué les afecta la captura del Mencho? ¿Me afecta? ¿Cambiaré? ¿O seguiré igual? Fue un placer, excelente tarde a todos y nos vemos pronto. Un gusto, muchas gracias. Gracias.